no se muere la población, ¿no? Pero en este caso, como son el mismo y se aprovechan de lo mismo en un área, van a empezar a terminarse los recursos y entonces, pues la población va a empezar a caer, ¿no? En el mismo caso podemos, o la misma idea, el mismo razonamiento lo podemos aplicar en el gorrión, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, por el espacio, podemos pensar en el espacio como un recurso, ¿para qué? Para poder, pues, tener crías, ¿no? También alimentos. Entonces, si nosotros tenemos muchos gorriones, van a empezarse a pelear por el espacio, que sería como un recurso para poder poner un nido, y aparte el alimento, ¿no? De tantos poco alimento se van a pelear, unos se van a quedar sin comer y se van a morir. Entonces la población, la densidad más bien de la población va a empezar a bajar, va a empezar a caer. El otro caso, bueno, hablando ya en espacio, por eso mismo las poblaciones de organismos llevan a cabo procesos de territorialidad, ¿no? Entonces, en la territorialidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que una serie de organismos van a limitar la densidad, no van a dejar que se llene o que se ocupe tanto el número de individuos dentro de ese territorio. Es lo que vemos muy comúnmente en felinos. Entonces, para vertebrados e invertebrados tenemos este tipo de casos, ¿no? Estamos limitando la densidad, pero van a decir, bueno, y en el caso de que estamos viendo acá de los alcatraces, ¿no? Estos patitas azules que ahí están muy llenos, bueno, pues también tenemos como las cosas, o bueno, el momento inverso, ¿no? Pensamos primero para los felinos, porque en general esto pasa mucho en felinos, no nada más para el leopardo, el jaguar, perdón, y el puma, también pasa en el león, en el tigre, ¿no? Que entonces tienen que delimitar, tienen que marcar territorios y no pueden entrar machos, ¿no? Eso mismo también, ya tener una cantidad del león de hembras o el felino en general más bien, de tener hembras, va a empezar a limitar, va a empezar a marcar territorio para que si llega otro macho, bueno, no pueda estar en el mismo territorio porque entonces competirían por recursos, pero dentro de la población o dentro del mismo individuo. Ya ahorita vamos a ver las interacciones que son a nivel de comunidad, ¿no? Que ahí las interacciones, algunas son iguales, otras van a cambiar, pero bueno, a manera general el territorio se convierte dentro de una población como un recurso, ¿no? Que tienen que luchar. Y en el caso de estos alcatraces de patitas azules, aunque pensáramos, ¿no? Que es desventajoso que todo el mundo esté junto, hay en algunos, en este caso, en estos vertebrados, vamos a ver que el juntarse en poblaciones muy grandes, muy densas, muy aunadas, todas muy hacinadas, va a favorecer entonces que evite la depredación y entonces el territorio también ahí, ¿no? Sería útil que existan muchas parejitas para que eviten entonces ser depredadas. Ya en conjunto es más difícil para el depredador, aunque también obedecemos tantito el concepto de capacidad de carga, que entonces pues nos va a generar este esta causa de que no pueden estar muchísimos, o sea, sí va a haber un límite para tener varios, pero no más de ese límite, porque entonces, como quedan a la periferia, también pueden ser vulnerables a depredación, ¿no? En salud, entonces para salud, la población pues se puede enfermar si es que está muy hacinada, ¿no? Entonces, en este caso, estamos pensando en la velocidad de la transmisión de la enfermedad si es que hay muchos individuos. Y si lo pensamos un poquito artificialmente, podemos llegar a la conclusión entonces de, pues, las gallinas y todos estos animalitos de granja, ¿no? Que están hacinados, sería la palabra, donde tenemos muchos en conjunto. Entonces, si se enferma uno por proximidad del vecino, se van a empezar a enfermar los demás, ¿no? Y eso puede causar o va a causar problemas a la larga y va a bajar la densidad de la población, que es lo que nosotros estamos cuidando continuamente, ¿no? Que no se vayan a enfermar las gallinas, porque entonces es pérdida económica para uno, o sube el precio del huevo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá también, o sea, no nada más fico o lo quiero dejar como si fuera
en poblaciones artificiales, ¿no? Porque, bueno, en este caso van a decir, bueno, y en las poblaciones naturales, ahí jugamos también nosotros un papel, ¿no? Porque, bueno, en este caso, ya hasta me estoy metiendo tantito en conservación y todavía, bueno, espero que me entiendan. En conservación estamos nosotros hablando de que, bueno, algunos hábitats pueden ser fragmentados. Es decir, nosotros abrimos un camino o ponemos una barda, etcétera, ¿no? Puede ser ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso, tenemos el hábitat original donde a lo mejor, no sé qué les gustará. Tenemos reptiles, ¿no? Tenemos lagartijitas. Entonces tenemos el hábitat original y empezamos a talarlo porque, bueno, pues queremos recursos o queremos vender el terreno, no sé. Y entonces lo fragmentamos. Y cuando lo fragmentamos, ¿qué es lo que hacen las lagartijas? Bueno, no toleran, ¿no? Estar a la intemperie porque van a ser depredadas. Entonces se van a empezar a acumular en esos parches. ¿No se acuerdan un poquito de lo de metapoblaciones y los parches? Para unos es lo mismo. Entonces las lagartijitas se van a acumular entonces en estas regiones, ¿no? En donde se quedan pequeñas porciones del bosque, pero esta pequeña porción del bosque va a tener una capacidad limitada de ofrecer recursos. No es lo mismo todos los recursos que ofrecía este hábitat original a este pequeño pedacito en donde se fueron, o sea, a lo mejor en este cuadrito, en un hábitat natural tenía, ¿cuántos individuos gustaban? 5. Y por la tala tuvieron que emigrar otros 15. No va a soportar este pequeño parche, no va a tener la suficiente capacidad para ofrecerle recursos a esos 15, 20 individuos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por hacinamiento? Se pueden enfermar o no va a haber recursos y se van a morir. Entonces, ese es el problema que nosotros generamos cuando estamos fragmentando y fragmentando y talando y talando y talando, pues los bosques, ¿no? Desechos. Bueno, para la parte de desechos, pues nada más aquí es pensar, ¿no? A lo mejor en un cultivo bacteriano, ustedes quieren determinar a lo mejor una enfermedad, no sé. Dejan ahí el cultivo y que crezca, total, pues ahí van a estar las bacterias, ¿no? Ya luego saco yo, o los hongos, yo después saco individuos, pero en este pequeño, si fue variado, ¿no? Digamos que hay un microecosistema, pues van a empezar a acabarse los recursos, el agar se va a empezar a acabar, el azúcar, ¿no? El espacio, entonces van a empezar a competir, o si es de la misma especie, también van a competir, se va a saturar el sistema y entonces esa fase de crecimiento logarítmica va a empezar a decaer, porque se empiezan a acumular desechos que pues para ellos mismos es tóxico, ¿no? Entonces van a empezar a declinar hasta que se regule un poquito más la población. Y bueno, podemos tener también factores intrínsecos, ¿no? Eh, Como les decía, los animales también, por ejemplo, el caso de este ratoncito que es Peromyscus, el género, van a tener intrínsecamente, es decir, fisiológicamente, van a evitar que crezca la población muy, muy densa, aunque pareciera increíble, ¿no? Se hizo un experimento con este género de ratones y se ha visto, ¿no? Que, por ejemplo, se les ofrece hábitat, es decir, una cuevita para que viva, no sé, una pareja, se les ofrece recursos todo el tiempo y el espacio es grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues empiezan a nacer y a nacer y a nacer, y a pesar de tener el espacio suficiente y de tener la comida necesaria, se estresan, ¿no? Empiezan a estresarse y eso mismo baja su efectividad reproductiva y entonces no se reproducen, no, ya no se reproducen, ya no aportan más a la población, ya no la quieren crecer hasta que los individuos que ya están empiecen a morir, ¿no? Entonces aquí no jugó un papel el recurso, no jugó un papel el espacio, tampoco una enfermedad, ¿no? O sea, simplemente el ratón fisiológicamente sabe que no puede crecer más la población porque probablemente trae problemas o acarrea algún factor, alguna enfermedad o es más visible para un depredador que fisiológicamente ya se impide. Entonces que el ratoncito pueda seguir incrementando el tamaño de población.
Entonces está más regulado. Cuando hablamos de factores intrínsecos, está más influido por la fisiología que por el ambiente. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con esto? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ninguna, profe. Todo claro. Ok. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con ecología de poblaciones. Ahora vamos a hablar del siguiente apartado, que va a ser ecología de comunidades, ¿no? Entonces, en este vamos a tratar ya las relaciones entre diferentes poblaciones. Acuérdense que una comunidad está compuesta por distintas poblaciones. Y también vamos a considerar poquito, ¿no? De estas cuestiones de los nichos. Vamos a tomar en parte también eh, algunas hipótesis y algunas teorías que se tienen de que las perturbaciones son buenas, son malas. ¿Para qué? Para poder abrir paso entonces a el tantito de ambientalismo, ¿no? Porque bueno, ya hablamos de ecología como tal, pero creo que sí nos da tiempo mañana para poder hablar tantito de ambientalismo, de leyes, de ANPs, de servicios ecosistémicos, y bueno, con eso ya tienen el panorama completo de lo que es la carrera. ¿Sale? Entonces, bueno, comunidad, pues nosotros ya sabemos, ¿no? Que va a ser definida como el conjunto de poblaciones que van a interactuar dentro de un ecosistema en un tiempo determinado y también un espacio, porque las comunidades fluctúan y cambian a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de las comunidades es muy popular, o ustedes mismos vieron en la preparatoria, me imagino, ejemplos de lo que pasa entonces cuando interaccionan dos especies distintas. Entonces vamos a tener interacciones interespecíficas, o sea, ya entre diferentes poblaciones, y pues estas que están aquí van a ser unas de las más importantes, ¿no? Aquí entonces me gustaría que si tienen algún ejemplo, pues lo vayan remarcando. Igual yo voy a dar un ejemplo, pero que participen tantito. Entonces, con competencia, ¿qué se imaginan? O sea, ya sabemos que es un tipo de interacción en donde una especie va a ser afectada y la otra especie es afectada, pero ¿ustedes dónde lo ven? ¿Dónde se imaginan que está? A ver, el que tenga ejemplos para todo va a ser recompensado. La competencia podría ser un ejemplo de, por ejemplo, en la sabana, entre los leones cuando pelean por un animal que ya mataron, ¿Ok? ¿Contra quién? Leones. contra otros leones, ¿no? Ahí sería Porque intra. otros animales se les acercan. Bueno, cuando dices que se pelea contra otros leones ya es intra, es decir, entre individuos de la misma especie o de la misma población. Pero ahorita digo interespecífica, entre diferentes especies. Entonces, los leones, ¿con quién se pelean? ¿Cuál es la capacidad? Se pelean con las hienas, o Con bueno, las hienas. hienas. Exactamente, podrían pelear con hienas. Y entonces, por estarse peleando por el recurso, se dañan, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo que es negativo para uno y negativo para el otro. Ok. A ver, el siguiente, el amensalismo. ¿A qué le suena amensalismo? ¿No es lo que pasa con lo de la penicilina? Bueno, pasaba, no sé si todavía pasa. La Lo que penicilina. Ok, a no ver. le hace daño al hongo, pero sí le hace daño a las bacterias. Ok. Bueno, al hongo le da diferente, pues. Entonces, amensalismo. Tienes la bacteria, que sería la especie afectada, la negativa, y al hongo, que entre ellos no le hace nada. Ese sería como la postulante que tú dejas, ¿no? Sí. O entendí mal. Ok. Pues podríamos pensarlo. Sí, es un poquito complicado en cuanto a mensalismo y a comensalismo, porque se parecen mucho, ¿no? O a veces es difícil marcar el ejemplo. Pues podría ser
darse una idea como lo que está diciendo Jorge, pues estaría bien, ¿no? Pero a otros hongos, pues a veces pueden competir por el recurso en donde están. Si hablamos del antibiótico como tal, sí está bien, ¿no? O sea, hay que limitarlo. No estamos limitando entre que a la bacteria le está haciendo daño y al otro pues no le pasa nada, a los demás hongos no le hace nada. Ese pensamiento dirigido al antibiótico está bien, ¿no? Porque ya el recurso en donde están creciendo el espacio, ahí sí ya sería distinto. Otro de los ejemplos que podremos poner en amensalismo, ¿saben qué hacen los eucaliptos o por qué los eucaliptos son malos? Aparte de que es bien fácil que se tiren por ventarrones en febrero y marzo, pero ¿por qué otra razón los eucaliptos no son plantas? Aparte que no son nativas, que son de Australia, ¿por qué no son buenas? En el parque hay mucho, ¿no? Pero no debería. ¿Saben por qué? ¿Qué harán? ¿Aquí a alguien le gustan las plantas? Sí, no, alguien creo que había dicho que le gustaban las plantas. Ah, es que no me acuerdo. ¿Qué han escuchado del eucalipto? ¿Por qué será malo? Aparte de lo que ya dije. ¿No? Bueno, el eucalipto hace algo que se llama la alopatía, ¿no? Entonces se quiere decir que cuando, por ejemplo, no deja por químico, por componentes químicos, casi pensando como lo de los antibióticos y lo del hongo que ponía Jorge, este, va a ser lo mismo, ¿no? Un eucalipto, cuando tira las hojas, en las hojas tiene compuestos químicos, tiene principios activos, que lo que hacen es evitar el crecimiento de plántulas alrededor de él. Entonces, ¿por qué? Porque quiere evitar precisamente que le quiten recursos. Entonces ahí, por ejemplo, a la fauna nativa, ¿no? Aquí, bueno, flora, fauna no. A la flora nativa le es negativo, ¿no? Porque no puede crecer, aunque esté el espacio con luz y tenga todos los recursos, todas las condiciones a favor para poder crecer, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque las hojas cuando se caen y se acumulan, en el parque no lo van a ver tanto porque a cada rato limpian. Pero si estuvieran en un ecosistema, si van a Australia y ven cómo se apilan esas hojas, no crece nada alrededor del eucalipto, porque el eucalipto, entonces las sustancias químicas evitan que crezcan otras plantas, ¿no? Entonces, ahí es negativo para las plantas, pero bueno, al eucalipto no le pasa nada por tirarlas, ¿no? Es normal, no está ganando nada. Solo tira sus hojas, pero indirectamente, pues ya esos compuestos químicos evitan, funcionan como un herbicida, ¿no? Entonces evitan que pueda crecer alguna otra planta, ¿sale? El comensalismo, pues bueno, este es más popular, ¿no? Han visto el típico ejemplo entre el tiburón y la rémora, ¿no? Que al tiburón no le pasa nada por traer la rémora ahí pegada y la rémora sí le conviene porque cuando el tiburón se alimenta de algo, los restos que caen, los detritos, es lo que ella se alimenta, ¿no? ¿Algún otro ejemplo de comensalismo que se les ocurra? Que ya participó. Podría ser también, o sea, un ejemplo que... Ah, si quieres hablar tú primero, Yatiri. No, está bien, dilo. Bueno, gracias. Yo creo que también un ejemplo podría ser que, por ejemplo, los escarabajos, no solo el estercolero, porque hay más que mueven el excremento de los otros animales, ¿no? Porque pues ellos lo usan para sus procesos y no le afecta en nada, pues, al animal. A otro, en general a otro organismo, ¿no? O sea, al que está haciendo la popó no le pasa nada. Ahí podríamos pensar tantito también en competencia porque hay otros, pero bueno, si lo enfocas al animal que está tirando el excremento, que es como si nada, y al escarabajo le viene bien, bueno, pues ahí sí está el ejemplo de un comensalismo, ¿no? Ok,
Mutualismo. En ambos es positivo. ¿Qué se les puede ocurrir que sea positivo para dos especies? Una interacción que sea beneficiosa para ambos. Las anémonas y los peces payasos. Exactamente, muy bien. ¿No? Las anémonas y los peces. ¿Por qué? Porque las anémonas, bueno, en principio, los peces, ¿qué les va a pasar a los peces? Van a ganar protección quedándose ahí en la anémona, ¿no? ¿Y la anémona qué gana con el pez? Que lo limpia o la limpia, bueno, algo así, ¿no? Que está ahí, que está. Ok, una puede ser limpiar, otra cosa, ¿qué más? Que la anémona se alimenta de los desechos del pez, algo así. Pues indirectamente podríamos decir que sí, ¿no? Porque entonces es un pólipo, la anémona también es un animal, ¿no? Entonces ahí están ganando los dos. Como dice, sí puede ser que le provee de alimento, el otro le provee de protección. A final de cuentas están muy estrechamente unidos y por eso les es positivo y no se separan nunca. Es el caso, por ejemplo, también de las abejas y las flores, ¿no? Las abejas, ¿qué beneficio le aportan a la flor? Llevarse el polen, ¿no? A otra flor y polinizar. ¿Y qué recompensa reciben las abejas? ¿O qué es positivo para las abejas? Alimentarse del polen para generar miel para la colonia. Entonces ahí están siendo beneficiados los dos, ¿no? Otro ejemplo que Ajá. también podría ser es como que el pajarito que está parado todo el tiempo en los hipopótamos, ¿no? Que según yo se comen, no sé qué se coman, pero lo limpian y es bueno para el hipopótamo. Ajá. Y Son también, ectoparásitos. ajá, y también pasa con algunos pececitos que están pegados a otros que también comen parásitos. Ajá, los limpiadores, peces que son limpiadores y que a merced de eso le ofrecen protección al otro pez, no al más pequeño. Sí, exactamente, ¿no? En África tenemos aves que son acicaladoras, ¿no? Entonces van y visitan a jirafas, a ñus, a cebras, a hipopótamos, como dice Brandon, y le quitan los ectoparásitos. Los ectoparásitos entonces van a ser garrapatas, ¿no? Las garrapatas, pues sí bajan, quieran o no, sí bajan el fitness o la condición, porque están chupando sangre. Y entonces el ave recibe la recompensa, que es la garrapata, se la está comiendo, alimento, y a su vez le está mejorando la calidad de salud, entonces al mamífero. Entonces está bien eso. También lo del limpiador, ¿no? Le limpia y el otro protege. Entonces ahí son dos positivos. En el caso de la depredación, pues es el popular, ¿no? Igual lo que estábamos viendo hace ratito puede ser el león que se comió entonces a la cebra y ahí, bueno, el que gana, ¿no? Literalmente va a ser el carnívoro, va a ser el león y el afectado pues va a ser la cebra, ¿no? Que eso es muy parecido al último punto que está aquí, que es el herbivorismo, ¿no? El herbivorismo y la depredación son muy similares. Solamente que, bueno, el herbivorismo nada más estamos hablando de que uno es positivo en el caso del herbívoro, el rumiante, el venado, no sé, pues también lo traslapan tantito a los erizos de mar, aunque bueno, ya saben que las algas no son plantas, todas no son plantas. Entonces, bueno, ahí también lo traslapan, ¿no? Y entonces es positivo para el herbívoro y negativo pues, para el productor, ¿no? En este caso es la planta o el alga que se están alimentando. Y tenemos otros dos, que va a ser el parasitismo y el parasitoidismo. A ver, aquí, ¿cuál es la diferencia? Porque, bueno, para uno es positivo, para los dos es positivo y negativo. A ver, ahí me interesaría saber qué opinan ustedes de esto. ¿Qué es parasitismo y parasitoidismo? A ver, aquí también. El parasitismo puede ser cuando el parásito está dentro de un huésped
y pues obviamente es malo para el huésped. Y, o sea, la más común en la que nosotros conocemos. Y el parasitoidismo no es cuando no está todo el parásito, sino que es como las larvas o los huevos de un animal que utiliza, bueno, que para poner a sus crías necesita de un huésped, ¿no? Y sus crías en este caso, bueno, los huevecitos o las larvas toman el papel de ser un parásito. Más o menos. En el parasitismo sí estás bien, ¿no? Porque llega, o sea, vamos a pensar en nosotros y Tiny Solium, ¿no? Entonces, o la solitaria, pues. Lo que va a hacer es que llega, se ancla en nuestro intestino y pues, se va a estar alimentando de, bueno, de lo que cae, ¿no? No nos está matando. Esa es la palabra. No nos está matando. El parásito está ahí y pues, no nos va a matar. En el parasitoidismo sí va a matar. Al final va a matar al huésped, ¿no? Entonces, en este caso, me estoy refiriendo a que en el caso que ponías de las larvas, ya casi, ¿no? O no sé si te entendí mal, pero estaba bien tu ejemplo. Pero entonces tenemos avispas, ¿no? Que son los ignomónidos, que son avispitas que tienen como una prolongación muy larga para, como una aguja para clavar, ¿no? Los huevitos dentro de una oruga. Entonces inoculan los huevos las larvas y entonces la larva se desarrolla y crece y cuando va creciendo se va alimentando del huésped hasta que mata a la oruga. O eso pasa también en las arañas. Hay avispas que persiguen a las arañas, ponen el huevo y empiezan, ¿no? A crecer dentro de la araña, se comen a la araña y luego ya sale el adulto. En el parasitismo no matan, en el parasitoidismo sí van a matar. ¿Sale? El Ese sería- parasitoidismo es como el video de la mantis, ¿no? ¿Cuál video de la mantis? En el que la meten en agua y le salen todos los parásitos Ah, y cuando salen ya está muerta. pero ahí no está, o sea, el parásito, el nemato de ese gusano que está dentro de la mantis, el nematodo no la está matando. O sea, el nematodo está ahí con ella. Y lo que pasa es que, bueno, cuando ya vas a ahogar a la mantis y se está, pues ya estás ahogando más bien al parásito, él se sale y eso causa daños internos, ¿no? En la mantis y por eso se muere. Pero el nematodo no va a matar a la mantis como tal. O sea, sería más parasitismo que parasitoidismo. Entonces, en el parasitismo, o sea, sí se puede morir el animal que tenga el parásito, pero no por el parásito, o sea, no, él no lo va a matar, sino que se podría morir a la larga porque por los efectos en cadena que hace que esté ahí, ¿no? Ajá, Y en el parasitoidismo ya él es el responsable de matar. directamente, ajá, va directamente a terminar con la vida. El parasitismo por lo general no busca matar al huésped, ¿no? Porque si se muere el huésped, el parásito no tiene de qué alimentarse. A veces, por ejemplo, en el caso, ay, es que ahorita se me fue, hay gente que en el intestino se llena como de gusanos, pero no me acuerdo cómo se llama. No, ahorita se me fue el nombre de esos parásitos, pero es ahí porque se está reproduciendo sin control el parásito y no se mide y entonces ya le causa daños a las personas hasta que lo mata. Pero ahí no fue porque el propósito principal fuera matar al huésped, ¿no? Sino que se descontroló entonces el proceso y por eso se murió. En el parasitoidismo es lo que habíamos, lo que les digo, ¿no? De pita que va directamente a matar. O sea, ya sabe que la larva se va a tener que alimentar de la oruga y se va a morir. No la va a mantener viva para merced. Otra de las que no está aquí es el neutralismo, ¿no? Entonces, el neutralismo, ¿qué se les imagina que pueda hacer? ¿Y en dónde lo podríamos ver?
Neutral. O sea, como de que conviven en paz y ni uno se ve afectado ni beneficiado. Exactamente, ninguno se afecta, ninguno ni otro se afectan, ¿no? Entonces, no sé si este que dice parecido a la depredación, pero más lento, no afectan ni a una ni a otra. Pues sí, al final esto sí, ¿no? No afectan a ninguna ni a otra. En este caso, a ver un ejemplo que cuál se les podría ocurrir, donde no se afecten, estén presentes las dos interactuando, pero no se afecten. Podría ser en algunas regiones del mar donde hay como distintas especies de peces y no, como que no se molestan, o en la sabana donde están como las jirafas y las cebras y así, y no se molestan. Exactamente, muy bien. Ajá. Las cebras y las jirafas. ¿Por qué? Porque entonces la cebra se está alimentando del pasto y la jirafa de la copa de la acacia, ¿no? Entonces, ves ahí, ambos están interaccionando, se ven, están ahí los dos protegiéndose a lo mejor en grupo de algún depredador, pero no están compitiendo para nada, ¿no? O sea, no están afectándose ninguna ni a la otra, porque bueno, están ocupando o alimentándose de diferentes recursos, pero bueno, la presencia de ambos favorece en algo, ¿no? A final de cuentas. Entonces ese sería un ejemplo claro de lo que sería un neutralismo, ¿no? Y también de las regiones pelágicas, como dices, ¿no? Tenemos peces que a lo mejor no se alimentan de lo mismo, pero están ahí generando bancos para que entonces si llega un depredador, pues se puedan proteger más entre ellas. ¿Sale? Ok, bueno. Entonces ahora vamos a hablar directamente de unas de las más importantes. Vamos a hablar de las importantes, ¿no? De las que más se popularizan, que va a ser la depredación. Vamos a hablar de esto de depredación, también un poquito de competencia, algunas propiedades de depredación, competencia, parasitismo y parasitoidismo. Estos cuatro vamos a hablar porque tienen propiedades todavía inmersas más, ¿no? O sea, son más populares porque van a tener hipótesis, ¿no? Inclusive vamos a hablar de colores aposemáticos, de los colores cripticismo, de la cripsis, bla, bla, bla. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de de la competencia, ¿no? Dentro de la competencia nosotros tenemos una hipótesis o un principio también, que es este, ¿no? El de la exclusión competitiva. Entonces, ¿qué quiere decir este principio? Que bueno, ya cuando estamos imaginando este caso de la competencia, como lo decíamos del león y la hiena, en este caso, bueno, para hacerlo en laboratorio más práctico y más rápido, entonces utilizamos, ¿no? A Paramecium aurelia y a Paramecium caudatum. Entonces estas dos especies las pusieron a competir. Primero se dieron cuenta que, primero lo hicieron de manera separada, ¿no? Vean las curvas de crecimiento. Entonces aquí estamos viendo cómo cuando están solos van a crecer muy similar entre caudatum y aurelia, aunque aquí hay un ligero descenso cuando ya pasan muchos días en el cultivo. Después, ¿qué es lo que hacen? Las van a juntar. ¿Por qué? Porque han visto que los recursos los utilizan de una manera muy similar. A la hora de juntarlos, lo que estamos viendo es que las curvas de se mantienen, ¿no? Mientras que a caudatum empieza a crecer, pero la presencia del otro le gana los recursos, ¿no? Es más rápido, aprovecha mejor, no sé, y entonces empieza a decaer y se pierde. Entonces uno de los dos perdió. Y este que pierde quiere decir que no tuvo la capacidad de asimilar como los recursos, o este tiene una capacidad reproductiva mejor que este otro. Entonces eso hace que decline la población. Y por eso es que existe este principio, ¿no? Y nos menciona que una de las especies va a usar los recursos en forma más eficiente y se va a reproducir más rápido. La que tenga estas dos características es la que va a mantenerse o va a ser mejor competitivamente, porque tiene una leve ventaja, ¿no? Entonces el tener esa ventaja va a aplazar a la otra y esta por ese mismo motivo va a tener que ir a buscar otra zona con recursos en donde no esté presente Paramecium aurelia.
porque si no, entonces va a seguir decayendo y decayendo hasta que se extingue. ¿Sale? Y esto nos lleva a hablar entonces del concepto de nicho. Entonces, bueno, nicho, ya habíamos hablado tantito de esto en evolución, ¿no? Pero entonces va a ser una posición o va a ser un estatus, nada más nicho, no ecológico. Ahorita nicho, entonces, para que nos quede claro, es la posición, es un estatus en el que se van a encontrar los organismos dentro de un hábitat, ¿no? Vamos a decir que es como, pues sí, es un lugar, ¿no? El lugar que van a tener. Y esto de la posición y el estatus resulta de tres aspectos. ¿Qué adaptaciones tiene el organismo estructuralmente, no? Vamos a pensar en el caso de... ¿Qué les gustará? Bueno, hay algunos escarabajos que son cerambícidos, ¿no? Entonces esos cerambícidos van a tener mandíbulas muy fuertes para poder romper los troncos, ¿no? Y alimentarse de la madera. Entonces esas adaptaciones, ¿no? Van a ser muy importantes también para el organismo y eso puede definir que si en ese bosque hay mucho árbol del mismo tipo o de diferentes especies, pero es una abundancia muy, muy frecuente, pues el escarabajo con estas adaptaciones va a poder tener esa posición, ese nicho, ese estatus. La respuesta fisiológica también, ¿no? Si en esas condiciones le conviene reproducirse o los huevos, la mayoría de los huevos emergen, no hay tantos depredadores, no hay estrés, todo esto, o sea, si la respuesta fisiológica también es buena, va a promover que siga estando en ese estatus y pues el comportamiento que va a tener, ¿no? Eso va de la mano con las adaptaciones, entonces si tiene una coloración que puede mimetizar con el tronco, pues bueno, eso también, ¿no? Define que se vaya a quedar en ese nicho, en ese estatus. Entonces, como les pongo aquí, el nicho, así nada más el nicho, va a estar constituido totalmente por factores bióticos y abióticos, como el espacio, el tiempo, alimentación, la humedad, el pH, temperatura, concentración de oxígeno, luz, etcétera. Todo lo que ya habíamos visto entonces en las clases pasadas, ¿sale? Ahora, esto es nicho. Cuando hablamos del ecológico, aquí también vamos a usar en parte esto de los factores bióticos y abióticos, ¿no? Lo vamos a ocupar mucho porque, bueno, vamos ahora a entenderlo como el hipervolumen, ¿no? Va a ser un espacio multidimensional. ¿Se acuerdan que yo les decía que dentro del nicho ecológico, entonces, no nada más nos estamos refiriendo al hábitat? El hábitat era el espacio físico en donde están las especies y ya. En el nicho ecológico vamos a hablar entonces de que la especie se encuentra en ese sitio por las presiones tanto físicas, pero también como biológicas. Es decir, cómo está la depredación también depende de la depredación, de la competencia con otras especies, depende de si hay mutualismo, si hay un comensalismo, todo lo que se puedan imaginar acomoda a esa especie en ese lugar. Ese es el nicho ecológico, ¿no? Entonces, por eso le dicen que es un espacio hipervolumétrico o multidimensional, porque entonces no nada más es una variable la que determina que la especie esté ahí, sino que son muchas. Y su respuesta, la respuesta de la especie a esas variables, lo acomodan en ese lugar, le dan ese estatus. ¿Sale? Entonces, a veces, ¿no? Cuando se ofrece o cuando no hay o cuando se extingue o cuando desaparece una especie, entonces deja en disponibilidad ciertos recursos, a lo mejor no es depredado, deja como un huequito. O sea, ya pensando en todas estas grandes variables, si podemos ver, va a dejar un huequito. Y entonces lo que puede ocurrir es que dejan un nicho vacante. Entonces el nicho vacante va a ser ese espacio hipervolumétrico disponible en el cual puede llegar otra especie, una especie colonizadora, y adaptarse, como embonar en la pieza, en el engrane, ¿no? Y entonces ahora sí, ya que se establece y se formaliza o se regula por las demás variables, se puede someter a un proceso de especiación, ¿no? Entonces, por eso también es importante pensar en esta cuestión del nicho ecológico, porque, bueno, las especies, ¿no? En este caso
de competencia, no nada más es que lleguen y, sí, están los recursos y el espacio, ¿no? Y con eso va a vivir ahí, no. Tiene que adaptarse a todas esas variables abióticas, tiene que adaptarse a la competencia, al neutralismo, a todas las variables biológicas, ver de dónde se va a alimentar, si no le hace daño, bla, 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 y eso va a ser el nicho ecológico. Si se puede adaptar y estaba el espacio y se adapta muy bien, vamos a tener ocupado o va a colonizar, ¿no? Y vamos a tener ese nicho vacante, ya va a estar ocupado, y como la especie se tiene que regular a todas esas variables, va a someterse a un proceso de especiación. ¿Por qué? Porque las frecuencias que tenga van a hacer que salgan mutaciones nuevas y si le convienen, se va a poder encajar en ese espacio, ¿no? Y entonces, si se alejó de otra población, esta población de la especie se llegó ahí en ese nicho y encajó y embonó bien, va a desarrollar frecuencias alélicas distintas a donde está otra población. Y eso va a promover la especiación, ya sea simpátrica, alopátrica, peripátrica, parapátrica, todas las que estábamos hablando. ¿Sale? ¿Sí queda claro? No nos confundí mucho. Si tienen preguntas de esto, sí, háganmelas, ¿no? No es un tema fácil, es algo complejo, pero quiero que se vayan con la idea. Entonces no es tan fácil que cualquier organismo pueda ocupar un nicho vacante, ¿no? O sea, tiene que cubrir todas esas variantes a la que necesitaría poder sobrevivir, si no ese nicho no va a ser ventajoso para esa especie que quiere entrar ahí. Exactamente. Por eso no es tan fácil ahora reintroducir una especie que ya se había extinto. Porque, ok, está el nicho vacante, el que él ocupaba, pero las condiciones, el ambiente, a lo mejor la presencia de otros organismos cambia. Quieren soltar borrego cimarrón, ¿no? Y entonces el borrego cimarrón, si no está, si hay más depredadores, si no puede responder bien a esos depredadores, no aguanta el frío en esta época, porque una condición muy, muy desfavorable, a lo mejor no puede colonizar. Entonces no va a poder reincorporarse y pues no vas a tener éxito, ¿no? Tienes que estudiar muy bien cómo le va a hacer. Entonces va muy de la mano. Todo lo que estudiamos, evolución, perdón, lo de genética, aquí es donde, en ecología, donde ya lo queremos aplicar un poquito mejor, ¿no? Y bueno, dentro del nicho tenemos otros dos tipos, tenemos dos variantes, tenemos el nicho fundamental y el nicho realizado. Van a decir, bueno, ¿y cuál es cuál? Bueno, para empezar vamos con las definiciones. Nicho fundamental, entonces, si nosotros tuviésemos al borrego cimarrón y pensemos, ¿no? Tenemos el territorio con el alimento, con plantas que son su alimento, con las condiciones óptimas y todo, pues imagínense, ¿no? A lo mejor el borrego cimarrón podría vivir desde, güey, creo que es el berrendo, también le dicen así, no sé. Puede vivir desde Estados Unidos hasta aquí a San Luis Potosí, ¿no? O sea, podría estar extendido por toda esa área. Pero eh, esto pensando en la ausencia de competidores. Eso es el nicho fundamental. Si yo pensara en la ausencia de competidores, la especie podría ocupar muchísimo territorio. Pero eso no pasa, ¿verdad? Tenemos competidores, tenemos depredadores, tenemos interacciones con otras especies. Entonces eso nos lleva a que la especie sí puede tener un espacio fundamental en donde se puede desarrollar, pero el que verdaderamente ocupa es el nicho realizado. Y cuando ya estamos hablando de un nicho realizado, estamos diciendo que la especie va a estar sujeta a las presiones de competencia, ¿no? A las de depredación, a todo lo demás, y eso les obliga entonces a aislarse o a desplazarse dentro del nicho fundamental. Es decir, ahora sí vamos a tener competidores que van a limitar que yo me pueda extender hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por eso yo les ponía este ejemplo, bueno, esta imagen que tenemos aquí, que va a ser el caso de, bueno, dos moluscos, me parece que son dos moluscos. Entonces estos dos van a, bueno, lo que podemos ver es que al que se le quiere medir, por ejemplo, el nicho fundamental, que es el rojo, que va a ser Tamalus, puede llegar hasta acá arriba, ¿no? Este blanquito.
no, perdón, este naranjita, puede llegar hasta acá abajo. Es la flecha lo que indica. Pero lo que vemos real, este sería su nicho fundamental. ¿Por qué? Porque puede llegar hasta acá, no le importa el territorio, este naranjita. Y luego tenemos a Semibalanus. Entonces, él puede también tener su nicho fundamental hasta aquí. Van a decir, bueno, ¿y por qué no llega hasta acá? Porque entonces, vean, está la pleamar, está la marea media y está la bajamar. Entonces, la pleamar máxima es hasta aquí. O por aquí, la pleamar max mínima, ¿no? Quiere decir que hasta donde llega el agua cuando sube, ¿no? La marea, hasta aquí. Entonces, esta especie requiere de agua. Esta otra no requiere. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, se queda hasta este punto, pero por la condición, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si no estuviera este, fácil, ¿no? Tamalus bajaría hasta acá abajo. Bueno, viene hasta acá abajo. Llega hasta acá abajo, tendríamos más individuos, estaría presente y no hay competencia. Muy a gusto, ¿no? Pero realmente, biológicamente, eso no va a pasar. Aquí está el nicho real o el nicho realizado, también lo pueden llamar nicho efectivo. Entonces, el nicho real es este para esta especie. ¿Por qué? Porque esta es más rápida, se reproduce más rápido y aprovecha los recursos mejor por la humedad. Entonces desplaza a la naranja y obligándola a que nada más tenga que obtener este espacio como nicho real. A pesar de que puede llegar hasta acá por la competencia, ya no pudo, se quedó aquí. Y esta otra no puede subir más por la condición, ¿no? Porque la humedad ya no llega hasta acá, entonces se seca y se muere. Entonces este es su límite. Entonces estos dos llegan como, digamos que como a un acuerdo en donde por la humedad, bueno, ya no van a desplazar y este ya no puede bajar porque está presente. Ya le ocupó, le ganó el lugar. Entonces nicho fundamental, aquí estamos viendo la flecha en rojo. Este podría llegar hasta acá abajo, ¿no? Pero realmente lo que nosotros estamos viendo es que está limitado hasta esta zona por la presencia de semibalanos. ¿Sale? ¿Sí me di a entender? Con lo de nicho fundamental y nicho realizado. Creo que tengo una gráfica. No, no lo puse. Bueno, pero hay una gráfica también, ¿no? Que dice que es el espacio que podría tener, todo el espacio que podría abarcar la especie, pero a final de cuentas, por las interacciones, por la competencia, se va a tener que restringir a un área pequeña. ¿Sí? Y también se podría mover, por ejemplo, que cambiara, que ya no hay tanta depredación en todo el nicho fundamental. O sea, supongamos que tenemos una especie que está en el nicho, que tiene un nicho fundamental y está en una zona de todo ese nicho que es un nicho realizado. Pero supongamos, un caso hipotético que ya no hay tanta depredación o que las variables pueden ser ventajosas más allá de su nicho realizado, también pueden expandirse y parte de ese nicho fundamental también ya puede ser el nicho realizado Ajá, ajá. y ser más grande. Sí, pueden ocuparlo. Okay. Sí. Sí es lo que puede pasar, o sea, si se va esta especie y desaparece, y ya no vuelve a aparecer, ¿no? Alguien depredó a este y dejó el hueco, ya no hay competencia para Talamus. Ahora sí, va a bajar y va a ocupar todo, porque es un fundamental, es lo que puede ocupar. Si vuelve a llegar este y le compite y le gana, lo va a volver a desplazar. Entonces sí puede darse ese caso. ¿Ok? Bueno, entonces si quieren nos dejo descansar un ratito, de aquí a 11:10 y ahorita le seguimos, ¿vale? ¿Dudas de alguien más? ¿Alguien más que tenga preguntas? Dice que no. Ok. Bueno, entonces, ahorita le continuamos. No vi, bueno, creo que sí el mensaje. A ver. El parcial va a ser el martes 8. Sí, es 8. Sí, martes 8. Es el cuarto parcial. Y el ordi es el 15.
también para que vayan estudiando.
Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ¿qué decíamos de partición de recursos? Es que déjenme, bueno, creo que sí, no le puse animación. Aquí está. Bueno, para la partición de recursos, ¿no? Entonces, en este caso, va un poquito de la mano con lo de nicho, ¿no? Estábamos viendo ahorita que una especie desplaza a otra, pero bueno, llega a su tope y la otra tiene su nicho fundamental y la otra, al momento de desplazarla, llega a su nicho real o su nicho realizado. Y esto también vincula con parte de lo que es la partición de recursos. Entonces, la partición de recursos es cuando, bueno, tenemos competencia entre las especies que van a tener nichos idénticos. Entonces, eso uno nosotros podríamos decir, bueno, si tienen nichos idénticos, las variables son iguales, van a provocar la extinción va a llegar indudablemente, ¿no? Ya ni modo. Entonces, tiene que irse modificando, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que existan especies que tengan el mismo nicho o que ocupen un nicho muy similar y no se extinguen, ¿no? O sea, no provoca la extinción de ninguna. Entonces, eso es a lo que trata de llegar el concepto de partición de recursos, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es que, digamos entre comillas, porque no es literalmente lo que pasa, pero digamos que se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, me alimento de lo mismo, pero a final de cuentas yo voy a ocupar un espacio mientras tú ocupas el otro y la otra el otro de manera armoniosa para que no se extingan y puedan coexistir. Entonces, en este caso, estos lagartitos que tenemos aquí, que son anolis, ¿no? Son 7 especies, me parece. 2, 4, 6, 7 especies, son 7 especies. Los anolis se alimentan del mismo recurso, ocupan el mismo espacio, pero a nosotros podríamos decir, bueno, ya valió o 6 de esos se van a extinguir y uno va a ser el más competente, va a tener mejor aprovechamiento de recursos y mejores reproductivo, mejor capacidad reproductiva, pero a final de cuentas no, se reacomodan, ¿no? Sufren un reacomodo, se diferencian los nichos un poquito y eso va a ser gracias a las variaciones, a los polimorfismos que se acuerdan que platicábamos, ¿no? Que a veces las especies pueden salir con por ejemplo, en las aves que tienen un pico muy grande y otras salían con el pico más pequeño, entonces eso les daba ventaja para alimentarse de otras semillas. Es el caso aquí. Dada la variación que tienen en su genética, ¿no? Que podríamos hablar de la genética de estas especies, unos pueden adaptarse mejor, por ejemplo, a esta red, ¿no? A la cerca. Ahí vamos a tener en esa cerca viviendo a dos que van a poder como complementar el lugar. Va a ser Aliniger y va a ser Disticus, ¿no? Estos dos anolis ahí van a estar bien acomodados. A la base del árbol y a lo mejor en la hojarasca también se complementan alimentándose bien estos dos, ¿no? Cibotes y Eterdige, y vamos a tener a los mitad de los troncos conviviendo a otros dos, que va a ser Insolitus y va a tener a Christophi, ¿no? Y arriba va a tener a Ricordi. Entonces estas especies, a pesar de que van a alimentarse de lo mismo, se acomodan de manera que, bueno, uno no llega tan alto a lo mejor porque ve que está la otra especie y puede ser agresiva, entonces se mantienen los troncos, pero cuando ve a la otra especie, cuando ve Insolitus a Christophi, entonces ahí a lo mejor no son tan agresivas ambas, no se pelean y pues pueden convivir. Y como el recurso es abundante, pues no compiten tan fuertemente. A lo mejor no bajan porque ya estando a ras de suelo, ahí sí vamos a tener a las otras dos especies que pueden ser muy agresivas o más competitivas que ellas. Entonces se acomodan mejor en medio del tronco porque, bueno, ahí pueden llegar polillas, pueden llegar algunos otros insectos y los de abajo no suben por la altura o porque ven que está la otra especie también ocupando, es más rápida. Ahí es un poquito como subjetivo pensarlo, ¿no? Ahí sí ya tendrás que hacer un estudio más a detalle, pero el punto aquí es que a pesar de que están ocupando el mismo nicho, bueno, tienen
la capacidad de ocupar casi el mismo nicho, ¿no? Sufren variaciones que hacen un arreglo espacial para que todos vivan como en armonía, no compiten tan fuerte y pues todos obtienen el recurso y pueden estar presentes, lo cual incrementa la diversidad. Vamos a pensar ahora el caso como drástico, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si nosotros talamos los árboles aquí presentes? Pues no vamos a tener espacio, no va a haber espacio para que Ricordia entonces pueda vivir. Y abajo va a incrementar, ahora sí, va a intensificar la competencia porque vamos a tener vamos a tener a los 7 casi a ras de suelo peleando por recursos. Entonces ahí también la estructura del sitio, del espacio, va a jugar un papel muy importante para que exista esta partición de recursos, ¿no? Y no se peleen entre ellos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Sí. Y esto mismo nos habla del desplazamiento de caracteres. Entonces, en el desplazamiento de caracteres va a ser una tendencia en las características. ¿Se acuerdan de los caracteres cuando hablamos en taxonomía? Nosotros tenemos, por ejemplo, estos anolis, puede ser que la boca la tengan más larga, el hocico sea más largo, o que tengan más fuerza mandibular, o que tengan mejor mimetismo, no sé. Entonces, esas características están muy a la deriva a poder cambiar fácilmente, ¿no? Es decir, hay muchos polimorfismos para esa característica. Entonces, a lo mejor está esa especie, ¿no? Llega y un polimorfismo de color oscuro le ventaja en la zona alta, ¿no? Del árbol, y a las otras que van a tener a lo mejor unos más claros, acorde al tono del tocón de la madera del árbol, pues se va a mantener en ese tronco, y a los de abajo se pierden o son más rápidos en la hojarasca. Entonces esa característica en las diferentes especies hace que se estén como desplazando, ¿no? Y para eso existe un ejemplo, está muy bonito este ejemplo, ¿no? Que tenemos dos pinzones. Entonces estos dos pinzones tenemos que son dos especies distintas y se hizo un experimento. Hay dos islas, ¿no? Tenemos la isla Daphne y la isla Los Hermanos, y tenemos la isla Santa María y Cristóbal, donde están presentes ambas especies. Entonces en Daphne, ¿no? Ahí está la especie. Si nosotros vemos, está equilibrada, ¿no? O sea, tiene una presencia como una campana de Gauss, es decir, está bien, y está dividida alopátricamente, es decir, hay una barrera geográfica entre Fulginiosa y entre Fortis, ¿no? En la otra isla nada más está Fulginiosa, que es la naranjita, en Los Hermanos, y bueno, ahí si ven, ocupan casi el mismo espacio, es decir, la profundidad, en este caso, del pico, o sea, el pico va a ser el mismo, es similar, ¿no? Todos los individuos, aquí estamos viendo la selección del tipo de selección que existe. Entonces el pico tiene la profundidad del pico, es decir, lo largo, va a ser muy similar. Pero la diferencia es que aquí nada más está esta especie en esta isla, y en esta otra isla la especie B. ¿Qué pasa si los juntamos? Bueno, ¿se acuerdan de que hay de los caracteres, ¿no? Puede ser que en esta especie podamos tener un pico mucho más profundo y estos desarrollen un pico menos profundo. Pero la isla está ofreciendo dos tipos de recursos: semillas chicas y semillas grandes. Entonces, como esta especie puede desarrollar un pico más grande y más chico, es decir, el carácter del pico puede divergir, puede cambiar, esta especie va a sobrevivir la frecuencia alélica que tenga el pico más chico, porque van a poder aprovechar el recurso que está presente en esta isla, que es la semilla chica. Y en este otro caso, como hay semillas grandes y este no se alimenta de esas semillas grandes, y aparte la característica en esta especie del pico puede también variar y puede ser más grande, entonces va a poder atrapar más, más semillas, ¿no? Va a poder agarrar más semillas de más especies más grandes, y también va a vivir de forma que los dos coexisten, ¿no? En lugar de que peleen por el mismo recurso, la variación genética está favoreciendo entonces que uno aproveche
el recurso disponible y el otro que también está, el otro recurso también lo aproveche. De manera que aquí pues ya tenemos podríamos pensar que con este desplazamiento de caracteres nosotros tenemos una partición de recursos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Profe, entonces se podría decir que esas dos especies están en un mismo nicho. Podríamos decir que tienen nichos idénticos, como en el caso que decíamos de acá de la partición, pero se logran, en lugar de extinguir una a la otra, por las variaciones, por los caracteres, el desplazamiento del carácter. ¿Se acuerdan de la selección direccional que hicieron la tarea? Que se va hacia un extremo. Entonces, como esta población puede tener entre picos profundos y no tan profundos, como este le gana, entonces la selección direccional se va para este lado, es decir, hacer el pico menos grande para poder aprovechar las semillas más chicas. Y entonces, como se van a reproducir individuos de esta característica varias generaciones, va a quedar direccionada para acá, de modo que puede inclusive dar lugar a una especiación, que va a ser del tipo simpátrica, porque es dentro de la población grande que hay de estas especies, de esta especie, perdón. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, lo que quiero que vean que es, o sea, bueno, a mí me gusta mucho esto, es como increíble ver estas cosas ya cuando tú metes genética y evolución y tú ves cómo todo esto, este papel, toda la ecología, toda la evolución, toda la genética está como jugando el papel para que uno lo vea a simple vista y dice, bueno, están los pájaros ahí, ¿no? Pero ya cuando le metes bien el estudio, te das cuenta de estas cosas y es impactante, ¿no? Es como muy impresionante cómo se alcanza ese equilibrio, ¿no? Ese, por decirlo así, ese equilibrio, esa partición, para que puedan convivir y eso mismo genera diversidad. Y si tú lo ves a la escala de ecosistema, vas a ver que el ecosistema funciona muy bien por este tipo de características, por tener diferentes especies en el mismo sitio. Entonces, este desplazamiento de caracteres, lo que vimos en evolución, les digo, no es en vano, porque si tú ya lo quieres ver en una población y metes estudios, este ejemplo está muy bonito, te vas a dar cuenta de estas cosas, ¿no? O sea, que sí está presente lo que estudiaste. Y bueno, hablando ahora de la depredación, pues los depredadores nosotros sabemos que tienen adaptaciones para poder agarrar a la presa, ¿no? Es decir, la velocidad en el guepardo, la capacidad del jaguar entonces de desarrollar un patrón moteado, ¿no? Bueno, no moteado literalmente, pero de anillos que le permite perderse, ¿no? O los tigres también, que este color cafecito con rayas negras hace que se pierdan entre las herbáceas y no puedan ver. Son estrategias que van a tener los depredadores para poder ir a atrapar a su presa y tener éxito, ¿no? Pero también las presas van a tener conductas defensivas o algún tipo de características para evitar ser depredadas, ¿no? Y una de estas conductas fascinantes es el ocultamiento. No sé si han visto que hay mimetismos, que hay organismos que literalmente se parecen a las rocas, ¿no? O al medio ambiente. También hay respuestas de lluvias muy buenas, muy rápidas. El caso que estábamos viendo de las lagartijas en sierra, ¿no? Que fuimos y vimos cómo la Spidocelis liberó la cola y uno se queda impactado viendo, se está moviendo la cola, se supone que se separó, es un individuo, ¿qué onda? Y en lo que tú estás pensando eso, la lagartijita corre y se va. O la autodefensa, que vamos a tener eh, comportamientos, ¿no? Muy agresivos o despliegues de algún comportamiento extraño que a nosotros, por ejemplo, el caso del zorrillo, cuando se quiere defender liberando entonces la orina, que entonces te distrae, es un tipo de autodefensas, o hablando físicamente de los puercoespines, perdón, que entonces liberan, ¿no? Estas espigas de queratina y entonces pues te dañan. Entonces este tipo de comportamientos, ver cómo se ha desarrollado también a la par, ¿no? De la depredación, debe de haber un mecanismo de defensa. También ha sido para ecólogos, ¿no? Muy interesante ver este tipo de adaptaciones, ¿no? Lo que hacen los escarabajos también, estos que son bombarderos, que tienen dos glándulas distintas, con distintos componentes, distintos reactivos, podríamos decir, abren una válvula
Entonces liberan los dos componentes químicos que cuando se juntan hacen una reacción exotérmica y entonces liberan el producto caliente, ¿no? Y la explosión, y eso es lo que le cala al otro organismo. Entonces, este tipo de cosas pues son muy fascinantes, quieran que no, y a final de cuentas pues también es como intrigante o también quiere uno ver cómo ocurre. Entonces, como les digo, los organismos, los animales, las presas pueden tener defensas mecánicas, físicas y químicas, ¿no? Que el caso que les decía del escarabajo bombardero o del puercoespín. Entonces podemos hablar de que tenemos coloraciones crípticas, tenemos también mimetismo y tenemos coloraciones aposemáticas. La coloración críptica también la van a encontrar como cripsis. Pero bueno, ¿qué diferencia saben ustedes de estas tres? ¿Qué se les ocurre que sea una coloración aposemática y qué se les ocurre que pueda ser críptico o mimetismo? ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? ¿Qué se les ocurrirá? Así, participen, participen, sin miedo, no pasa nada. Más van a aprender. Puede ser lo mismo. ¿Qué puede ser lo mismo? Ok. ¿Otra opinión? ¿Alguien más que se anime? Pues el mimetismo debe ser como de que imitan otros animales u objetos. Ok. Va más o menos. Se parece, de hecho, ustedes podrían decir, bueno, las tres cosas son lo mismo, pero hay diferencias puntuales. Vamos a hablar de este caso, la coloración críptica o la cripsis, también dicen así. En este caso, nosotros vamos a tener un animal que se mezcla con el fondo, es decir, imitan un color o imitan un patrón, una hoja, eh, imitan colores también, ¿no? Las rocas, los colores de las rocas para perderse en el suelo, etcétera. Es decir, el animal se pierde con el ambiente. Por ejemplo, tenemos hay maripositas aquí en San Luis Potosí, que son mariposas hoja. Me imagino que han visto el popular ejemplo que está en Asia y las especies bonitas, pero también aquí en México tenemos, no creo que nada más en Asia están los más padres. Aquí tenemos una mariposa que cuando cierra las alas se deja caer a la hojarasca y cuando cierran las alas literalmente parece hoja. Entonces tú ya no la ves y tiene la capacidad de aguantar la presión y el miedo para no moverse como la hoja y se pierde, se dispersa. Eso es para las aves. Obviamente nosotros no nos vamos a alimentar de ella, pero las aves. Entonces la mariposa va volando, siente que va a venir un ave y se deja caer al suelo, se acomoda lateralmente para parecer una hoja y no se mueve y no se mueve. Pasa lo mismo con ortópteros que son grillos, ¿no? Entonces vamos a ver grillos que literalmente parecen ramas. Ahí está el mismo ejemplo del insecto rama o los geckos cola de hoja, no sé si los han visto. Aquí está este caso. Está muy bonito este gecko, ¿no? Entonces vean la cola como tiene estos patrones para perderse entonces con el ambiente. De hecho hay geckos, ¿no? O sea, los geckos son una cosa también muy, muy extraordinaria, ¿no? Se pierden, se aplastan contra los troncos y se pierden tan bien que es bien difícil verlos, ¿no? Entonces eso es a lo que estoy hablando yo con coloración críptica. Cuando yo digo mimetismo, entonces quiere decir que yo quiero copiar la apariencia de otros organismos. El caso que también pongo aquí. Esta falsa coral se quiere parecer a una coral real, ¿no? El caso de las falsas corales. ¿Qué otro ejemplo podría? Por ejemplo, hay mariposas que se quieren parecer mucho a las monarcas. Pero ¿para qué se quieren parecer a las monarcas? ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿en qué me sirve a mí parecerme una mariposa? Pensando en otra mariposa que se quiera parecer a una mariposa monarca, ¿qué ventaja le traería? Porque las monarcas tienen una sustancia, ¿no? Que es tóxica para sus Exactamente. depredadores. Exactamente, muy bien. Entonces las monarcas en su etapa larvaria se alimentan de asclepias y las asclepias tienen un principio activo, un químico, que se acumula en el cuerpo cuando son adultas
y entonces las aves al momento de comer, bueno, se pasan un momento desagradable, un dolor de estómago, porque pues no pueden, ¿no? No les hace daño la mariposa, y entonces mejor evitan comerla. Entonces hay mariposas que tratan de tomar la apariencia de una monarca para evitar ser depredadas también, ¿no? Y en el caso del aposematismo, o la coloración aposemática es, mírame, estoy aquí presente, pero tenme miedo, ¿no? Entonces son rasgos muy llamativos que el propósito principal es decir, ni te acerques, ¿no? Entonces tenemos también el caso de coralillo. Ese color rojo es para decir, mírame, aquí estoy, y si te acercas, aguas, ¿no? Porque te puedes envenenar. El caso de las ranitas estas también que son tóxicas, ¿no? No me acuerdo si son dendriobates o así, dendriobates. Son ranas que tienen colores súper brillantes, que no se pierden nada en el entorno, no tienen la intención de perderse en el entorno, pero es porque están avisando que si te acercas y me tocas o me comes, te vas a morir, ¿no? Lo mismo que tratan de hacer las mariquitas. Una mariquita es roja y luego tú luego la ves, pero ellas toman esa coloración porque a la larga, como saben, ¿no? Todos los que son rojos es color peligroso, es algo tóxico, entonces es un mecanismo también de defensa para decir ni te acerques, a pesar de que yo estoy aquí, ni te acerques. Porque las mariquitas, como les decía, son depredadores, ¿no? Entonces, para que vayan entendiendo este tipo de diferencias. Ahora, dentro del mimetismo, todavía tenemos dos tipos de mimetismo más, ¿no? Hay más, pero yo nada más les voy a hablar de estos dos, ¿no? Entonces, en el mimetismo, ya les dije, ¿no? Es semejanza superficial en forma, color, comportamiento, con otros modelos, en este caso son lo que quieren imitar. Entonces, el mimético es la especie que quiere parecerse a la otra. El modelo pues, es a lo que va a asemejar. Y esto es para tener protección, ¿no? Y ocultamiento. Entonces, tenemos el mimetismo muelleriano y tenemos el mimetismo batesiano. Entonces, en el muelleriano es cuando tenemos una especie, ¿no? Que se parece mucho a otra, o puede ser dos o más especies que se parecen y pueden tener sustancias tóxicas o no. Es decir, van a ser especies entonces que se van a parecer mucho, ¿no? Pero a final de cuentas, lo único que están buscando como objetivo es parecerse y anunciar que son peligrosas. Nada más. Ese es el caso de una avispa. Aquí se voltearon las imágenes. Pero bueno, ahorita lo vamos a poner mejor. Y en el batesiano es cuando un organismo, ¿no? Que tiene, que es palatable, también le dicen, para el depredador, va a buscar, ¿no? Buscarse o obtener una coloración de una especie de mal sabor, ¿no? Una especie tóxica. Entonces, el es caso de las maripositas que yo les estaba diciendo, ¿no? O sea, una especie está buscando parecerse a otra para entonces así evitar el caso entonces de depredación, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser tóxica, el individuo de verdad para nada se le va a acercar, dado que puede enfermarse o puede llegar a tener algún otro tipo de problema, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias. Uno trata de imitar al otro, es el caso del batesiano. Y en el muelleriano, el mimetismo es que, bueno, las dos especies son muy similares, pero las dos son o tóxicas o no tóxicas. Eso también es como importante de remarcar aquí, ¿sale? Entonces, sí les quedan claras esas dos partes, ¿verdad? Ahorita, o bueno, a lo mejor con el ejemplo va a quedar mejor. Les digo, esta imagen de las avispas era en el muelleriano y esta de la serpiente era acá en el batesiano. Entonces, bueno, en estas imágenes nosotros estamos viendo, ¿no? Cómo tenemos distintos tipos, ¿no? de mimetismo. En este caso, esta es una larva, aquí está mala especie, pues Manduca sexta, esta larva, trata de parecerse a la cabeza cuando se voltea, no sé si lo han visto, pero es una larva que tú vas caminando y si la tocas, se voltea y gira y al momento de girar,
todo toma el patrón de una leptophis. La leptophis es esta serpentita que se caza ranas. Pero bueno, eso pistoglifa y eso hace que sea venenosa, entonces nadie se quiere meter con ella, ¿no? Entonces, en este caso, está tratando de hacerlo del batesiano, ¿no? Es una especie no venenosa que es de buen gusto para las aves, pero cuando toma esta característica parece una leptophis y entonces las aves mejor ni se acercan, ¿no? Porque pues, no me voy a arriesgar a ver la cola y a ver si tiene cuerpo, nada más estoy viendo la cabeza y con eso es más que suficiente. En el otro caso, que les digo, esta imagen iba para acá, para el muelleriano, son dos especies de avispas que a final de cuentas las dos son tóxicas y ambas toman el mismo patrón. Raya negra, raya amarilla, raya negra, raya amarilla. Y esto mismo te avisa a ti que si ves una especie de este tipo, aguas, porque va a ser peligrosa. O puede que también tomen características de no venenosas, ¿no? Se parecen mucho. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, el molleriano podría ser que toman patrones como de advertencia, pero aún así son venenosas o de peligro. Y Ajá. el batesiano es como que imitan una forma para asegurar su supervivencia. Aquí tienen que imitar una forma peligrosa o algo tóxico en el batesiano para poder, como dices, garantizar la supervivencia. Y bueno, y en este caso, en el muelleriano, ¿no? Nada más es que se parezcan entre dos especies, que pueden ser tóxicas o no. Pero lo que está buscando la especie es parecerse a otra, nada más, no con un propósito de aparentar ser tóxico. En este sí es el principio principal, es quiero parecerme a algo peligroso. Y en este otro, nada más parecerme a otra especie que pueda ser peligrosa o no, pero parecerme a otra especie, para que me confundas. En el caso de, hay unos mosquitas que se llaman sírfidos, que se parecen a las abejas, pero no están buscando precisamente alertar que son peligro, simplemente obtuvieron un patrón muy similar a la otra. Ese es mimetismo muelleriano. Y en el batesiano sí tienes el propósito de decir, yo quiero parecerme a algo de peligro para que no se acerque. ¿Sí? Ok, gracias. Vale. Y bueno, dentro de las relaciones que estábamos viendo, también tenemos el parasitismo. Entonces, tenemos el simbionte, ¿no? El parásito. Ya habíamos dicho que es el que se va a alimentar del hospedador y se pueden clasificar en función de la posición al huésped. Entonces, por ejemplo, si los parásitos son externos, van a ser ectoparásitos. Entonces, no sé si han visto que las tortugas de repente también llevan percebes encima, ¿no? O las garrapatas que están clavadas encima de los animales. Esos van a ser ecto, están fuera. No vieron, pero en sierra también, cuando agarraron la lagartija, cerca del oído traen garrapatas rojitas. Esos son ectoparásitos, ¿no? Están encima del animal. Si los parásitos están al interior, como esta taenia, ¿no? Van a ser endoparásitos. Entonces ahí vamos a tener organismos que están en nuestro interior. Y si los parásitos se encuentran o viven en la cavidad de un hospedador, una cavidad es en el estómago, en el oído, en la boca, etcétera, en las branquias, bla, 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 van a ser mesoparásitos. El caso de este isópodo, que es un crustáceo que que suple literalmente a la lengua del pez. ¿Para qué? Para alimentarse también de detritos, de lo que él se está alimentando. Hay otras isópodos como este que en las langostas se ponen en las branquias, se meten adentro de la langosta en la branquia. Es una cavidad. Entonces eso ya lo convierte en un mesoparásito. ¿Sale? Viven en las cavidades. De hecho, bueno, eso no sería, pero hay ejemplos de que hay organismos que viven en las orejas y se están alimentando ahí en las orejas también. Bueno, en los oídos, pues, no en la oreja, en el oído. ¿Sale? Dentro del parasitismo podemos tener parásitos que son permanentes y son intermitentes. Entonces, permanentes es que pues, toda la vida van a estar ahí.
Y los intermitentes es que son temporales, se alimentan y ya se van, ¿no? Entonces el caso de las chinches de cama, cuando vayan a un hotel, a aguas, porque en los hoteles es donde uno se plaga, se llena o se tiende a plagar. ¿Por qué? Porque estos insectitos vienen en la ropa de las personas, la persona desempaca el hotel, caminan, se quedan en la madera se resguardan del frío, del calor, de lo que sea, y cuando sienten que llega otro huésped, se suben a la ropa o se suben a la persona y se los llevan, ¿no? Entonces, las chinches de cama serían un ejemplo de parásitos intermitentes y permanentes. Bueno, ay, no me acuerdo cómo se empieza con A, pero es cuando les digo se llenan todos los intestinos de estos gusanos. Ascariosis, no me acuerdo cómo se llamaba. Y tenemos también hiperparásitos y parasitoides, ¿no? Entonces, hiperparasitoides van a ser aquellos parásitos que parasitan a otros parásitos, ¿no? Y un parasitoide, bueno, en el ejemplo aquí, ¿no? Son insectos, moscas, avispas, que se alimentan del huésped hasta matarlo. Aquí no nada más serían insectos, ¿no? Serían más organismos que a final de cuentas la larva, la cría, se alimenta del huésped hasta que lo mata. Eso es un parasitoide. Y el hiperparásito es pues, el que se alimenta de otro, que es parásito. Por ejemplo, en esta planta, los pulgones van a ser parásitos, ¿no? Porque se están alimentando de los exudados fotosintéticos de la planta. La están secando literalmente. Pero este ignomónido, perdón, que es la avispa que les decía hace rato, va a parasitar al pulgón. Entonces está parasitando a un parásito. Eso lo convierte en un hiperparásito. ¿Sale? Bueno. El gusano ese del estómago no es uno que se llama taenia o algo así. Sí, está en Iazolum. El de nuestro estómago, sí, ese sería un endoparásito. Pero no, lo que yo les digo son gusanos. Es que no sé si es Ascaris. Déjenme busco. Por eso tengo aquí en internet. Ascariasis. Sí, se llama ascariasis. No estaba tan perdido. Pero sí, se llenan todos los intestinos. De los perros es muy común. Ahora dice, aquí tengo una pregunta. La coloración críptica hace que sea difícil verlo en el ambiente y el mimetismo está imitando características del ambiente. No. El críptico está imitando patrones y el mimetismo es imitar a otras especies. Esa es la diferencia. ¿Vale? Y bueno, pasando a esto de parásitos y de coloraciones, vamos a hablar de diversidad, ¿no? Entonces, tenemos distintos tipos de organismos que forman una comunidad. Bueno, ya sabemos que tenemos dos componentes. Dentro de la diversidad de una comunidad, nosotros, como les decía también en la clase pasada, nosotros podemos tener riqueza, que es el número total de especies en la comunidad, el número de especies, y la abundancia, que aquí no va a ser absoluta, va a ser relativa. Entonces, de todo el total de individuos que yo conté, ahora quiero saber qué proporción, qué fracción de esos individuos pertenece a cada especie. No es lo mismo que la densidad absoluta. ¿Se acuerdan que la absoluta era ver cuántos individuos hay por terreno? En este caso yo voy a contar con abundancia cuántos individuos hay en esa comunidad y ahora quiero saber qué proporción, es decir, si el 10% pertenece a la especie A, si pertenece a la especie B, pertenece a la especie C, etcétera, ¿no? Entonces aquí está este diagrama que, bueno, ejemplifica esto de la abundancia relativa. Entonces podemos contar en una comunidad todo el número de especies presentes y podemos decir, bueno, aquí en esta fracción tengo el 31.8% de proteobacterias, de cianobacterias tengo el 30%, bla, bla, bla. ¿No? Eso significa riqueza y abundancia de especies. Y esto nos va a hablar de la estructura de la comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo les voy a poner estos dos casos. Hagan de cuenta que ustedes ya se titularon, andan por ahí pidiendo trabajo, los contratan en una consultoría y les dicen,
oye, yo soy de Ciudad Maderas y pues tengo que construir casas, ¿no? Entonces te van a decir, tengo estos terrenos que ya fueron vendidos, ya los tengo yo. ¿Cuál de estos dos terrenos me conviene construir más? ¿Ustedes qué contestarían? Van a decir, ninguno. No, no sean ambientalistas, ¿eh? Tienen que ser uno. Ojo, ese es nuestro deber también como biólogos, ¿no? No somos Greenpeace. No se vayan a cuatrapear aquí en la carrera. No somos Greenpeace. Nosotros no peleamos porque los organismos y todo esto no. Nosotros buscamos el equilibrio entre sociedad y naturaleza. ¿Ok? Entonces, tampoco se vayan con la finta de que no, sí, hay que proteger y hay que reforestar y bla, bla, bla. Si a veces el crecimiento poblacional es inevitable, nuestra chamba es hacer que ese crecimiento sea sostenible y sea responsable, ¿no? Entonces, en este caso, yo por eso les pongo, va a venir Ciudad Maderas y les va a decir, bueno, tú en tu consultoría, ahora dime, tengo estos dos terrenos, ¿qué terreno me conviene más construir casas y en cuál no? ¿Ustedes qué pensarían? En la comunidad 2, porque tiene La menos riqueza comunidad de 2. especies. ¿Por qué? Porque tiene menos riqueza de especies. Tiene menos riqueza. A ver, aquí medio va confundido algo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que tenemos en la comunidad 1, tenemos las 4 especies, A, B, C y D, de pinos, de árboles, de coníferas, no sé. En este caso, en la comunidad 2, yo tengo las mismas especies, ¿no? Aquí está la A, la B, la C y la D. Entonces, si tú me dices, no, pues construyen en comunidad 2 por riqueza, va a llegar un ambientalista, te va a llegar no sé, Arturo Islas o alguien sí te va a decir, no, ¿por qué construyes ahí si ahí están las 4 especies y tú estás diciendo que no quieres construir por riqueza? Ahí, ¿qué dirías tú? Llega la gente y te la hace tos. No, es que no puedes construir ahí porque también hay arbolitos y no sé qué, y que bla, bla. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué le responderían a las personas? Algo sencillo, tampoco se me complica en la existencia, ¿no? El chiste no. Yo sé que hay más factores, pero bueno, ahorita es un ejercicio un poquito sencillo para que se pongan a pensar. ¿No sería porque en la comunidad 1 las especies están como en mayor proporción? Ok. Y en la comunidad 2 nada más tengo una proporción más alta, que sería la A, ¿no? O sea, mi abundancia relativa en la comunidad 2 de A es más alta. Ahora, bueno, no les puse todavía todo el contexto, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tal si la A es más importante? Esa es la que me podían haber puesto ustedes también, ¿no? Porque la gente siempre va a buscar peros. Entonces, no, que la especie 2 es importante y bla, bla, bla. Ah, es pirul. Vamos a pensar que la especie A es pirul. No, es súper importante el pirul, no hay que talarlo y bla, bla, bla. El pirul ni siquiera es nativo. Ustedes les pueden contestar eso, ¿no? Podrían decir, el pirul ni siquiera es nativo, ese es de Argentina. Ahí lo nativo sería la B, la C y la D. Vamos a pensar, ¿no? El Pinus embroides que hay en Sierra San Miguelito, que es el pino piñonero. Vamos a tener Quercus, que es las hojotas que ustedes agarraron y se llevaron, ¿no? Esos sí son nativos. Entonces, a ustedes ahí ya vieron, ¿no? Con la riqueza de especies, vieron primero cuál. Los dos son ricos, los dos tienen el mismo número de especies. Lo que cambia es la abundancia. Pero si hay más abundancia o sea, la abundancia aquí está bien repartida, me conviene más proteger porque hay más probabilidades de que pueda generar semillas con diferente recombinación genética que pueda aguantar entre estos dos también, a que nada más predomine el pirul, ¿no? Y yo tumbe de acá arriba. Entonces ahí yo también puedo hacer parte de checar, bueno, qué especie es más importante aquí, ¿no? Ahí ya puedo ir ver. Es lo que vamos a continuar en los siguientes temas, que es la especie clave,
los ingenieros ecosistémicos, bla, bla, bla. Pero bueno, en este caso ustedes pueden ver, bueno, si esta especie es generalista, ni siquiera es nativa, chupa mucha agua, ¿qué más? ¿Qué más? No sé, tiene agentes tóxicos que no deja que crezcan plantas alrededor de flora nativa, pues Ciudad Maderas, yo creo que te convendría tirar esta porción, sembrar aquí poner casas y ecológicamente ya ustedes por otro lado podrían decir, pero tu compromiso social va a ser ahora buscar plantas nativas, otro terreno o en este mismo terreno dejar árboles que sean nativos, ¿no? Y entonces ya estás consiguiendo un, pues un compromiso más sostenible, más fiel, más fidedigno para el área, y pues en ese todo les va a ir bien, ¿no? A final de cuentas, la gente pues no le va a parecer que tumbes, pero lo más responsable en base a tus estudios es mantener la comunidad uno en lugar de la comunidad 2. ¿Sale? ¿Sí queda claro para qué sirve entonces la riqueza y la abundancia? Sí. Ok, bueno. Entonces, lo siguiente de hablar es la estructura trófica. La estructura trófica, entonces, pues bueno, nosotros sabemos que las cadenas tróficas, las cadenas alimentarias son dinámicas, ¿no? Es decir, van a depender de las relaciones que tienen los organismos entre sí. A veces pueden ser muy fuertes, a veces pueden ser muy débiles, pero al final de cuentas se llevan a cabo y el propósito es transferir materia y energía dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí en esta imagen, ¿no? Que va desde el saltamontes que se come a la planta, el ratoncito que se come al saltamontes, la serpiente que se come al ratoncito y el águila que se come a la serpiente, pues esto es una cadena alimentaria, una simple, lo que ustedes han visto pues, en la secundaria, en la prepa, en la primaria, ¿no? Tenemos entonces una cadena lineal donde estamos nada más delimitando cómo aquí, por ejemplo, la energía y la materia, ¿no? Aquí, si este pesaba, ¿qué les gustará? 100 gramos, entonces este nada más se quedó con 10 gramos, y acá con 1 gramo, y con menos de 1 gramo, y bla, 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 ¿no? La materia está pasando, la energía, ¿se acuerdan cuando vimos la pirámide? Este absorbía más energía, luego menos, 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 menos. Y luego todavía falta el descomponedor, ¿no? Aquí no, todavía no lo pusieron. Igual lo podemos ver en un ecosistema, bueno, en una comunidad marina, todavía no llegamos al ecosistema, entonces en la comunidad marina también, ¿no? Estamos viendo cómo pasa esta cadena. Pero bueno, lo único que quiero que se den cuenta aquí es que esta transferencia lineal de materia y energía es una cadena alimentaria, nada más es una cadena, muy distinto a hablar de una red alimentaria. La red alimentaria involucra a más participantes y más interacciones, ¿sí? Es decir, no es aislado, no es directo, no es lineal. La red alimentaria involucra muchísimas más interacciones y es muchísimo más complejo, por ejemplo, si nos fuéramos por especies, ¿no? Aquí esta red, de hecho ya está, de por sí esto ya es complicado, pero aquí lo que están haciendo, vean, es plancton herbívoro, ni siquiera están poniendo las especies, solo están agrupando un gremio para hacer las cosas más sencillas. Aquí también peces, hay muchísimas especies de peces, ¿no? De calamares. Bueno, el elefante marino ya sería una sola especie. Aves, hay muchos tipos de pingüinos. Hay ballenas, jorobadas, hay también el Willy, no me acuerdo cómo se llamaban. Esta ballena asesina, creo que es así. ¿No? Entonces tenemos muchas especies. Entonces la red alimentaria involucra muchas especies y muchas interacciones. Es más compleja que una cadena, ¿vale? Entonces, por ese mismo hecho de que son muy complicadas, nosotros las simplificamos para el estudio de dos formas. La primera es que podemos agrupar las especies con relaciones tróficas similares, ¿no? Es decir, si tengo varias especies de eufásidos, pues ya a final de cuentas desempeñan el mismo rol que es alimentarse del fitoplancton, entonces pues mejor le llamo a todo krill, ¿no? O copépodos. Esta es una categoría taxonómica más grande que una especie, ¿no? A final de cuentas, todos los copépodos se van a alimentar de fitoplancton. Ojo, también aquí en las flechas, no crean que es que este se alimenta de este. La flecha indica, ¿no?, que la dirección en donde se está transportando la materia cuando este se lo come y la energía.
¿vale? Entonces podemos agruparlos en grupos así sencillos, o la otra es que aislemos nada más algo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver cómo es la interacción entre, cómo es el cruce de energía entre aves, ballenas y el krill. Entonces yo nada más voy a tomar esta línea de fitoplancton, eufásidos, las aves, focas, ballenas y hasta aquí. Ya nada más me quedé hasta aquí. Esa va a ser mi línea de estudio a lo que yo me voy a enfocar. No voy a involucrar todo porque pues, estaría muy descabellado, ¿no? Entonces el segundo caso es este. Aquí en lugar de poner toda la red, aquí nada más me limito a poner un pequeño pedacito de esa red, ¿no? Y es más fácil para mí estudiar esto o, por ejemplo, poner gremios grandes para yo decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo en mi comunidad. Para no tener es que de veras, hay líneas, hay redes. Si ustedes se ponen a buscar investigaciones sobre redes, van a ver que es una maraña a veces súper inentendible, ¿no? Entonces es muy complicado. Y bueno, yo creo que aquí nos vamos a quedar porque ya son 11:55, entonces para que descansen, mañana les seguimos ya con la última parte de comunidades y les digo, si alcanzamos ambientalismo bien y si no, bueno, eso no venía en el temario, pero considero yo que puede ser importante. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, gracias. ¿No? Ok. Bueno, entonces los dejo, chicos. Que tengan buen día y nos vemos mañana. Vale, vale, profe, gracias. Ok. Sí, ya. Una disculpa, Fabricio, ya no veía tus comentarios. Me clavo hablando y ya no veía eso, pero ya está. Nos vemos entonces. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero no tiene nada que ver con eso, pero sí es de biología, sobre Ok. hongos. Se la Ah, envió por, este,